Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón. Sigue el camino de Jesús. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial. Bienvenidos a este espacio de la Diócesis de Florencia en la televisión local, Haciendo Camino con Jesús. Como todas las semanas con temas interesantes para su formación, para su crecimiento espiritual y también para conocer las acciones que se realizan en la Diócesis de Florencia. Pues bien, esta semana les tenemos un programa especial. Vamos a tener una invitada con quien vamos a trabajar un tema que sin duda alguna va a ser de vital importancia para cada uno de ustedes, los miembros de la familia. Estamos hablando de una profesional que ha venido a compartir en esta semana con el clero diocesano, con agentes de pastoral, con las religiosas, para tratar temas orientados a su formación permanente, para mejorar, para cualificar cada día más su trabajo pastoral en las comunidades. Así que vamos con ella. Saludamos a la doctora Danelia Cardona. Un nombre un poco difícil de pronunciar, por eso nos cuesta alguna dificultad, pero ya sobre los temas que vamos a tratar, ustedes van a tener una amplia información y van a ver que todo esto es mucho más fácil. Doctora, pues nuestra bienvenida a la Diócesis de Florencia, al departamento del Caquetá. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia en nuestro territorio? Gracias por la invitación al programa. Ha sido unos días bastante agradables. Primero era la primera vez que venía a Florencia, entonces no conocía. Y el trabajo que se ha hecho tanto con los laicos como con el clero ha sido también de construcción y de aprendizaje para mí. Qué interesante. ¿Cómo ha encontrado ese grupo de sacerdotes y de religiosas con los que compartió estos días? Pues primero muy inquietos, ¿no?, frente a la problemática que se les presentaba. Y también muy participativos. Pienso que en ir a las regiones le ayuda a uno a conocer qué se está viviendo en cada cultura del país, qué problemáticas que aunque son generales se vuelven específicas de acuerdo a la cultura de un lugar y cómo apoyar y dar herramientas para poder dar luces, ¿no?, a los pastores que acompañan a estas poblaciones. Entonces, muy interesante. Doctora Danelia, usted tiene un amplio campo de formación, es médica, ¿no? Yo soy médica. Y además especialista en psiquiatría y especialista en bioética. Bueno, ¿cómo es que desde todo ese campo de formación hay algo para decirle a los agentes evangelizadores? Porque cuando hablamos de evangelización nosotros tenemos que pensar en quién estamos evangelizando y por supuesto que el principal sujeto, si lo queremos llamar así, de la evangelización es la persona humana. Y hoy que vivimos en una sociedad deshumanizada es importante, vital creo yo, volver a la esencia de lo que es la persona humana y ahí pienso que está mi fortaleza en la formación que he tenido como profesional en esas diferentes áreas. ¿Y cómo es eso también que un profesional, como en su caso, formada científicamente, termina también vinculada a la acción evangelizadora de la Iglesia? Yo creo que hay que seguir las palabras del Papa San Juan Pablo II que decía fe y razón, ¿no? Entonces la fe y la razón van de la mano, o sea, realmente son complementarias. El ser humano tiene, digamos, el aparato mental para entender la fe, pero también tiene ese espíritu, esa dimensión espiritual para vivirla, entonces se complementa. A veces los profesionales como que les da pena expresar, manifestar su fe. ¿Qué pasa ahí? Sí, y mucha gente me dice, ¿usted cómo así que es científica y cree?, ¿no? Entonces se cuestionan porque entendemos que la fe es a veces irracional o que no se puede explicar, pero el Papa muy bien lo dice en ese documento, o sea, a la fe también se llega por la razón. Bueno, pero alguien dirá, no, es que usted salió por allá de una familia muy pía, muy piadosa, muy religiosa y pues es el resultado. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento suyo en la fe? ¿Ha tenido algo que ver también la formación universitaria que ha recibido? Desafortunadamente no. Yo creo que hoy a los profesionales, sobre todo los profesionales de las ciencias humanas como la medicina,
que está basada completamente en el método científico, ¿cierto? La evidencia para yo poder asegurar que algo existe o que algo es cierto, pues lo aleja a uno de la fe, porque sin duda alguna la fe, decía una filósofa alemana, que el día en que Dios se pudiera ver bajo el microscopio, pues ella renunciaría a su fe, ¿no? Porque fe es algo mucho más grande que eso. Entonces la universidad desafortunadamente nos aleja de la fe, porque nos enfocamos demasiado en la formación científica, sin dejar espacio para el misterio, que la vida tiene misterio sin duda alguna. Yo vengo de una familia católica, disfuncional, digamos, mi familia tenía problemas, pero tuve una mamá que se encargó de inculcarnos la fe desde muy chiquitas, y digamos que esas semillas, a pesar de años de rebeldía, de tal vez darle la espalda a Dios, esas semillas después rindieron su fruto cuando Dios pues quiso germinarlas. ¿Y alguna experiencia significativa, particular en su vida, de tipo religioso, que la hiciera como afianzarse más en su fe? Yo creo que todo empezó porque yo estaba viviendo lejos de la fe, ¿sí? Y mi vida estaba careciendo de sentido, a pesar de que pues tenía lo que el mundo dice que uno debe tener. Y sí hubo una experiencia cuando yo me fui a estudiar a Inglaterra, donde conocí un grupo de oración y tuve la certeza en ver la piedad de esos jóvenes, que ellos tenían algo que yo no, y que yo necesitaba de eso. Y ahí fue como el inicio de volver a la fe, de volver a conocer mi fe, porque es que lo que nos pasa a muchos es que yo soy colombiano, yo hablo español y soy católico, pero ¿qué es ser católico? ¿Qué significa mi fe? Ajá. ¿Y cómo ha sido esa experiencia ya como profesional sirviendo en esos dos campos, el campo de la ciencia y también aportando a la evangelización? Bueno, yo creo que ha sido el regalo más grande que me ha dado Dios, porque yo empecé a formarme como psiquiatra en Inglaterra al mismo tiempo que trabajaba en evangelización para jóvenes. Entonces pude ver cómo eran de complementarios la fe y la salud mental, la formación humana, el crecimiento. Y ya después, en la medida en que estudiaba tanto psiquiatría como documentos de la iglesia para fortalecer esto, pues tuve la oportunidad de regresar a Colombia y de realmente aplicar esos conocimientos no solo a mi profesión, sino también aplicar los conocimientos de la profesión a la labor de evangelización. Pues bien amigos, este es un primer perfil que queríamos presentarles a ustedes de nuestra invitada. Toma tu cruz, sigue a Jesús, y por su causa entrega hoy tu vida. Regalo para mamá, este sábado 23 de mayo, con Raúl Santi. Piénsame. Colegio Sagrados Corazones, 7 de la noche, donación 50,000 pesos. Quiero ser más de ti. Regalo para mamá, Raúl Santi. Raúl Santi invita. Diócesis de Florencia, en cabeza de Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo y sacerdotes diocesanos. La vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Toma tu cruz, sigue a Jesús, y por su causa entrega hoy tu vida. Volvemos con nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Danelia Cardona, quien es médica cirujana, especialista en psiquiatría y especialista en bioética. Y como les decíamos, ha estado trabajando durante varios días esta semana acá con agentes pastorales de la diócesis de Florencia. Doctora, ¿cuáles fueron las temáticas en las que se concentraron durante estos días? Pues hablamos mucho sobre la formación humana, antropología cristiana, quién es la persona humana, también sobre cómo la legislación actual busca desfigurar la dignidad y el valor de lo que significa ser persona, y también hablamos de los retos para la afectividad en el milenio de hoy, y terminamos hablando un poco sobre herramientas pastorales en temas tan difíciles como es la homosexualidad y la atención pastoral posaborto.
Temas sin duda alguna de mucha actualidad, de mucha importancia y en los cuales también tiene que ver mucho la familia como lugar de formación, como espacio de formación. Sin duda alguna, la familia es donde nosotros aprendemos todo para la vida. Es la primera escuela de fe, es la primera escuela social, es donde aprendemos a relacionarnos con el mundo, donde, decía un rabino, es donde aprendemos a navegar los difíciles entretejidos de las relaciones humanas y los conflictos que posteriormente se presentarán en cualquier grupo humano. Pues la invito a ver unas opiniones, conceptos de nuestros sacerdotes en relación con las problemáticas que afronta la familia en nuestra región del Caquetá. Veamos. Que papá y mamá trabajan y como consecuencia de eso pues hay una carencia afectiva, de cercanía de los padres con los hijos. Y pues lastimosamente muchos creen que ser verdaderos padres es darle lo necesario, lo materialmente. Pero se nota en gran parte de los jóvenes, de los niños con los que tratamos, la falta de afecto en el hogar. Pues nos damos cuenta también la falta de Dios, de la experiencia de fe de algunas familias también, en que prefieren poner su confianza únicamente en la autosuficiencia, por tener trabajo permanente, por tener lo necesario y no en Dios, ¿no? Pocas familias están conformadas o están bajo la bendición de Dios, se ve mucho la unión libre y la estabilidad, yo pienso que eso es causa de una verdadera o un mutuo amor entre los esposos. Entonces, y eso lleva a que las mismas parejas no se casen porque se creen libres para cualquier momento salir a cada uno por su lado, entonces nada los amarra y yo creo que eso es lo que lleva también a crear mucha inestabilidad. El abandono de muchos padres de tal manera que los hijos no tienen una referencia completa de papá y mamá, sino que muchos papás abandonan sus hogares y quedan estos niños al cuidado de la mamá o al cuidado de los abuelos y no tienen quien los acompañe y los apoye, creando conflictos en ellos. Situación que en los jóvenes ya cuando crecen, adolescentes, jóvenes, se refleja en la soledad, entonces buscan la calle, buscan malas amistades, drogadicción. Una de esas circunstancias fuertes pues la situación de la violencia, de la guerra que ha vivido las familias, entonces pues ahí pierden la parte masculina, papás, quedan las mamás con los niños y ahí pues sigue otra problemática grande también, dependiendo de esas situaciones quedan pues problemáticas en los niños, ¿no? Sobre todo allá es muy marcado la situación de la mentalidad de los niños, sobre todo la destrucción. Los niños inconscientemente van tomando todo y lo van destruyendo. Si hacen un parque, por ejemplo, ellos quitan, zafan. Encontramos muchos niños que viven con un solo papá, sea hombre o sea mujer. Entonces son niños que crecen sin ese amor, sin ese afecto, sin esa compañía y lógicamente la educación de uno de sus progenitores. Entonces son muchachitos que se crecen con una serie de problemas que vienen a desembocar en las mismas relaciones interpersonales con el entorno que a ellos lo rodea, sea en la escuela, sea con los amigos del barrio o en la misma familia. Bien, ahí estaba un pincelazo sobre la realidad de la familia caqueteña, doctora. ¿Esto es muy particular en el Caquetá o más o menos ese es el panorama que se vive en la familia actualmente? Yo creo que es el panorama general que vive la familia. Muchos hablaron del tema del materialismo, ¿sí? Papá y mamá no están en la casa y sin duda alguna ese es el principal conflicto que tiene la familia hoy en día, porque los padres, por buscar un mejor bienestar económico para sus hijos, olvidan que realmente lo que más necesitan sus hijos es la presencia de los padres, la presencia formadora del papá y la presencia amorosa de la mamá.
y se necesitan los dos de una manera muy presente en la vida de los niños para que realmente sean personas que más adelante puedan tener un equilibrio emocional y que eso les va a dar pues la mayor posibilidad de desarrollarse profesionalmente, emocionalmente. A veces le echan la culpa que los bajos salarios son los que obligan a que los dos padres de familia deben ir a trabajar con intensas jornadas, pero muchas veces es por aspirar a una serie de bienes de la sociedad de consumo que realmente no se necesitan. Así es. Lo que hace el materialismo es hacernos creer que necesitamos muchas cosas. Y el peligro es que cuando yo fijo mis objetivos de vida en tener, sin un objetivo de para qué quiero eso, pues nunca va a haber suficiente, porque siempre voy a querer más, porque el mundo siempre me está ofreciendo más, el último televisor, el último teléfono celular, el último vehículo, entonces siempre voy a querer más, y eso es lo que nos vende el mundo, unas necesidades que realmente pues no son necesidades. Y lo grave de esto es que también los hijos van entendiendo que lo prioritario, lo importante, lo vital es conseguir toda una serie de elementos para el hogar, de bienes, de servicios. Exacto. Y ellos son los primeros que empiezan a pedir, ¿no? Ajá. Papá quiero esto, y entonces el padre... Tenis de marca, sí, pantalones, ropa de marca, todo de marca, sí, ¿no? En las ciudades se ven niños, además, muy chicos con celular, porque es la manera como los papás se comunican con ellos, por el celular. Ajá, y se convierte en un artículo como si fuera de necesidad básica para la familia. La familia es también como el crisol donde se dan una serie de relaciones de diferentes tipos, relaciones padre-hijo, relaciones entre hermanos, relaciones entre esposos. ¿Cómo se viven actualmente esas relaciones? ¿Qué problemáticas se presentan en esas relaciones actualmente? Sí, y yo creo que uno de los padres lo mencionó, el efecto de la violencia en la familia. ¿Qué pasa? Si yo vengo de un hogar violento, es muy probable que yo sea violento. Así no quiera hacerlo, yo he aprendido por observación, porque lo que olvidamos es que el ser humano aprende por observación, no porque le digan las cosas. Es decir, un niño sabe que sus papás lo quieren cuando él ve que sus papás se quieren, ¿sí? Un niño es violento si ve violencia en su casa. Entonces, la violencia va generando personas violentas que después se van uniendo y entre ellos van formando hogares violentos. Entonces, lo primero es empezar de la relación entre ese hombre y esa mujer que se unen, ojalá, porque es la mejor manera en matrimonio, en un proyecto de vida en conjunto, porque el matrimonio da la certeza de que estamos aquí, pase lo que pase, ¿sí? El sacramento además da la gracia de Dios para que esa pareja tenga una ayuda especial para poder sobrellevar las dificultades. Humanamente es muy difícil. Entonces, primero trabajar sobre ese papá y esa mamá, esa pareja. Después, si yo estoy bien, pues por supuesto que voy a poder acompañar a mis hijos de la manera como ellos lo necesitan, no necesariamente como yo crea que eso es. ¿Por qué? Porque tanto el abandono como la sobreprotección generan lesiones emocionales en las personas. Entonces yo tengo que tener un equilibrio para poner límites, para ser estricto, ¿cierto? Para tener una disciplina, pero también la suficiente libertad para dar amor y dar confianza. Y esos son los elementos que van generando una sana convivencia también dentro de la familia. El Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio hablaba de luces y sombras en la familia de hoy. Tal vez hemos identificado varias de esas sombras que caen sobre la familia, pero también hay muchos elementos de esperanza. La familia es el eje fundamental de la sociedad, sí, por eso si hablamos de lo negativo, pero nos enfocamos en la persona porque es a través de la persona que todo esto puede cambiar. O sea, personas reconciliadas con Dios, consigo mismas, con su pasado, pueden dar fruto a familias hermosas, familias donde hay escuelas de fe, familias donde hay comprensión, donde hay amor. Es donde nosotros aprendemos todo, es donde aprendemos a relacionarnos con los demás, es donde aprendemos civismo, donde yo aprendo honestidad, generosidad, preocupación por los demás, es donde aprendo a lo que significa el dinero, ¿cierto? Que hoy es el Dios dinero, entonces ¿qué significa el dinero? Eso también lo aprendo en mi familia. Entonces es una escuela de vida y por eso hay que promoverla y cuidarla y protegerla. En este contexto
posmoderno que definen algunos, se habla mucho de un humanismo que rescata el valor de la libertad y todo lo demás. ¿Cómo hacer para entender en la familia de hoy y formar precisamente en ese sentido de la libertad? Un falso humanismo, a veces diría yo, porque libertad no es igual a libertinaje, ¿sí? Y la verdadera libertad es cuando el hombre tiene dominio de sí mismo, no control, no un control represivo, sino cuando el hombre, o sea, la persona humana se conoce lo suficiente para saber las decisiones que debe tomar, para que sean buenas decisiones, para que hagan bien. Decía un padre, nunca se me va a olvidar, decía: la verdadera libertad es asumir las consecuencias de las decisiones que se toman. Y eso precisamente es lo que muchas veces no queremos hacer o no asumimos la conciencia de que así debe ser. Ese sentido de libertad del que se habla afecta mucho también la estabilidad de la familia, porque al mismo tiempo que se reclama libertad no se quiere tener ni responsabilidad ni lo que llaman el estar amarrado a una persona toda la vida. Hoy se han promovido unos nuevos derechos que yo llamo falsos derechos, porque es convertir deseos en derechos, y eso lo vemos mucho a través de los colegios y lo que les están enseñando a los niños, ¿no? El derecho a explorar su cuerpo, el derecho a decidir si quiere ser hombre o mujer, el derecho a iniciar su sexualidad cuando quiera y con quien quiera. Pero a los niños no se les están dando deberes, y si no hay padres en la casa que les estén educando en responsabilidad y deberes, y solamente un adoctrinamiento en las instituciones educativas a vivir unos derechos que no son ciertos, pues entonces terminamos con las crisis que vemos en la adolescencia. Qué buena idea esta, padres de familia. No permitamos que los deseos se conviertan en derechos. Son cosas muy diferentes. Y vamos con esta idea a una pausa y ya regresamos. Toma tu cruz, sigue a Jesús, y por su causa entrega hoy tu vida. Regalo para mamá este sábado 23 de mayo con Raúl Santi. Piénsame. Colegio Sagrados Corazones, 7 de la noche, donación 50,000 pesos. Regalo para mamá, Raúl Santi. Invita Diócesis de Florencia, en cabeza de Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo y sacerdotes diocesanos. Vida es color de rosa y al poco tiempo el amor se va. Toma tu cruz, sigue a Jesús, y por su causa entrega hoy tu vida. Continuamos en nuestra entrevista de hoy con la doctora Danelia Cardona. Hemos tocado una variedad de temas, principalmente relacionados con la familia, pero hay otro tema también, doctora, que no quisiéramos dejar pasar en este programa, el tema de la vida y sobre todo la concepción cristiana de la vida, porque se habla mucho de la vida, a veces se equipara todas las formas de vida y demás, y podríamos empezar por eso. Hoy hay una preocupación muy grande por la defensa de la vida de los animales, de la vida de las plantas, y eso está bien, pero ¿está bien equipararla con la dignidad de la vida humana? Por supuesto que no. O sea, el hombre es el culmen de la creación de Dios. Tenemos, a diferencia de otros animales, si lo queremos ver de esa manera, varias características que nos hacen ser portadores de esa dignidad que se nos ha investido por ser hijos de Dios. Tenemos un aparato mental regido por la inteligencia y la voluntad que nos ayudan a tomar decisiones en libertad. Entonces la inteligencia, la voluntad y la libertad es la que el hombre, son las que hacen que el hombre pueda tomar decisiones racionales para el bien. O sea, lo que queremos es que el hombre tome decisiones para el bien. Varios temas también en relación con la vida han estado en la palestra pública durante estos últimos tiempos. El tema del aborto, el tema de la eutanasia, para citar algunos. ¿Por qué hoy hay como esa tendencia a flexibilizar las legislaciones en todos los países en torno al aborto y en torno a la eutanasia?
También es una ideología mundial que viene menoscabando lo que es la dignidad de la persona humana a través de la promoción de falsos derechos, como el derecho al aborto, como el derecho a morir dignamente, que realmente lo que hacen estas legislaciones es disminuir lo que es verdaderamente el valor de la vida humana, y nosotros en un país violento tenemos que ser mucho más cuidadores de esta vida, ¿sí? Porque si yo no puedo respetar la vida del bebé por nacer que no lo veo, si no puedo respetar la vida del anciano, si no puedo acompañarlo a que una persona con una enfermedad terminal, una persona mayor que se esté muriendo lo pueda acompañar, a que él pueda tener una verdaderamente muerte digna, entonces ¿cómo voy a respetar a las personas que no piensan como yo? Una de las discusiones en torno al aborto ha sido aquella acerca de en qué momento empieza realmente la vida humana, desde su perspectiva médica y de fe, como podemos verlo. Y gracias por esa pregunta, porque esa es la pregunta que en estos debates nunca se quiere responder, porque es un hecho científico. La vida humana empieza desde el momento mismo de la concepción, ¿sí? Son 2 células sexuales de 2 personas humanas que se unen para formar un nuevo individuo que por supuesto es humano, eso no tiene la menor duda. Lo que pasa es que a través de estos debates se busca disminuir la evidencia científica y confundirlo con argumentos a veces religiosos y también filosóficos. La vida humana empieza desde el momento de la concepción y la protegemos hasta el momento de la muerte natural. ¿Y la vida humana termina cuando Dios lo decide? Sí, y eso es lo que nos cuesta. Hoy también tenemos el grave problema que no queremos sufrir, entonces no entendemos el sufrimiento y nos parece injusto, y por lo tanto al yo evitar sufrir, entonces programo mi propia muerte para evitar sufrimiento, sin olvidar que cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un propósito, y esa misión no se termina hasta que el Señor nos llame. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a estas problemáticas y estos debates? Algunos piensan que mandar oficios, que mandar cartas, que salir a protestar. ¿Realmente cuál debe ser nuestra actitud? Pienso que la primera actitud es reconocer en el hermano a un hijo de Dios. Yo tengo que tener en mi corazón amor por las otras personas, independientemente de lo que me hayan hecho, independientemente de lo que me hayan hecho sufrir, de lo que hayan hecho en contra de mi familia. Si yo no tengo amor, si no soy capaz de reconciliarme con el otro, es muy difícil que yo pueda realmente proteger la vida de una manera coherente. Yo no puedo proteger el bebé por nacer, pero no hablarme con mi vecino, ¿sí? Hablamos de promoción y defensa de la vida humana. Entonces yo siempre pienso que lo primero es vivir la coherencia de vida, cómo estoy relacionándome con los otros seres humanos, y ya puedo orar, puedo apoyar a las mujeres que tengan embarazos inesperados, puedo salir a marchar, puedo mandar cartas. Hay muchos campos de acción donde se puede proteger la vida humana, pero debo empezar conmigo y con mi hermano. Porque entre otras cosas hay muchas obras sociales en las cuales reciben, acompañan, apoyan, por ejemplo, a mujeres que se encuentran en embarazos no deseados. Sí, y es la manera más solidaria de hacerlos. Nosotros decimos no al aborto, pero ¿qué estamos haciendo para que las mujeres no aborten? Y sin duda alguna, lo que la experiencia nos ha mostrado es que una mujer embarazada necesita un apoyo, no un aborto. E incluso muchas veces se cierran hasta las posibilidades laborales para muchas de ellas. También, lo que es incoherente. Son las contradicciones de nuestra sociedad y las cuales nosotros como cristianos y como católicos debemos superar, no debemos caer en ese tipo de situaciones para poder realmente defender la vida en la práctica y no solo como discurso. Así es. Bueno, pues llegamos así al final de este diálogo que hemos tenido en el programa de hoy con la doctora Danelia Cardona, quien, como les decía, estuvo acompañándonos durante 3 días y dando su aporte en la formación de los sacerdotes. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Esperamos que no sea la última vez en el Caquetá. Sí, ojalá. A todos ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, por habernos permitido llegar hasta sus hogares en este espacio de la Diócesis de Florencia, Haciendo Camino con Jesús. Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón, sigue el camino de Jesús.